Entonces vamos a trabajar hoy la unidad 3, que es nuestro tema de estudio, que es la derivada de las funciones y sus aplicaciones. Pues realmente sería para hoy, como estamos apenas trabajando el capítulo de derivadas, solo vamos a trabajar las derivadas de una función. Las aplicaciones las dejamos para la siguiente semana. Entonces, ya que empezamos, esperen un momentico. ¿Me pueden hacer un favor? Es que creo que ustedes sí me están escuchando, pero yo no escucho. Alce la manita quien tenga micrófono y me pueda responder. Oscar, por favor, respóndeme. Buenas noches, apreciados estudiantes. Bueno, entonces vamos a trabajar la unidad 3, el tema, la unidad 3 y la unidad 4, el tema completo sería la derivada de una función y sus aplicaciones. Como sabes, vamos a trabajar la unidad 3. Entonces vamos a arrancar con la primera parte que corresponde a la derivada de una función. Vamos a mirar solamente esta parte, la primera. ¿Listo? La derivada de una función y las aplicaciones las vamos a dejar para la semana siguiente. Entonces, lo primero que vamos a mirar es qué es la derivada de una función. La derivada de una función se entiende como la pendiente que se puede tener a una curva. Entonces, si ustedes revisaron en el aula virtual, voy a volverme acá un momentico y se las voy a mostrar. Voy a dar aquí la función compartir. Aquí tenemos nuestra aula virtual. Aquí en el aula virtual yo les tengo la historia, definición de la derivada y reglas. Y les tengo dos links de YouTube, uno que va hacia las dos partes de la explicación de derivada y de sus reglas del profesor David Ghostin. Entonces aquí está, esto se ha cancelado, pues les autorizo el video. Bueno, entonces ahí estaba la definición de la derivada, que lo pueden buscar no en estos códigos indebidos, sino en YouTube. Sin embargo, en la videoconferencia anterior, del grupo anterior, está explicado pues qué es la pendiente de una curva. Voy a tomar, ya le subí todo el volumen lo más que pude. Voy a tratar de gritar entonces. ¿Listo? ¿Ya mejoró un poquito, Oscar? Sí, señora, sí, señora. Listo. Entonces vamos a mirar el concepto de una derivada. Entonces, la pregunta que uno se hace cuando va a trabajar derivada es, ¿una curva tiene pendiente? Entenderemos por pendiente de una curva a la pendiente de la recta que más se asemeja o se ajusta a la curva y entonces, pues, ¿cuál es la que se ajusta a la curva? Entonces vamos a ver qué tipo de recta es o cuál es esa recta. De pronto William, que entró bien tempranito, vio que yo estaba pegue y pegue casi la misma imagen. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces voy a empezar a mirar esta gráfica que tengo acá. Esta gráfica que tengo acá, acaba de entrar Yesuru. Entonces, buenas noches. Esta gráfica que yo tengo acá busca como tal encontrar la pendiente a un punto de la curva. ¿La curva quién es? La roja. Esta es la función que yo voy a llamar, esta es la función que yo voy a llamar f de x. Y quiero encontrar teniendo f de x, ¿cuál es la derivada de esa función, pero en qué punto? En el punto x sub 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Este punto es el que a mí me interesa.
yo voy a buscar cuál es la recta que más se ajusta a esta curva. Entonces, para encontrar cuál es la recta que más se ajusta a esta curva, yo parto de otro punto. ¿Por qué? Recuerden cuando ustedes vieron ecuación de la recta, les explicaron que para yo trabajar cualquier recta necesito 2 puntos, porque por 2 puntos pasa una y solo una recta. Este punto que está en rojito acá es el que yo quiero averiguar. ¿Cuál sería la recta que más se ajusta a ese punto? Entonces, para eso, yo construyo un punto, otro punto que no es el que me interesa, pero que lo necesito para poder construir mi recta, porque lo repito de nuevo, por 2 puntos pasa una y solo una recta. Entonces, esta me grafica una recta inicial, yo la voy a llamar L1. Esta es la recta inicial de ajuste, L1. Pero resulta que esa recta inicial de ajuste no me sirve. Entonces, como no me sirve, ¿por qué? Porque es que esos 2 puntos están muy lejos. Y a mí recuerden que el que me interesa es el punto rojo, de la función, que es el que yo voy a averiguar. ¿Sí? Ese es el f de x sub 0 que a mí me interesa. Entonces voy a encontrar cuál es la derivada en ese punto. Entonces, ¿qué hago con ese punto verde? Lo voy a empezar a correr. Y ojo acá, pongan atención porque pues la idea es que se vea casi una animación, por eso las gráficas son seguiditas. Entonces voy a darle clic rapidito. Ya se va bajando, se empieza a bajar más ese punto verde. Miren que el punto que está ahí con azul, voy a devolverme un poquito. Aquí yo le puse rojo, para que no nos perdamos. Voy a ponerle el azul a este punto. ¿Sí? Es el que me interesa. ¿Sí? Ese punto es el que me interesa, ese punto es fijo. ¿Quién empieza a correrse? El punto verde, porque se va a acercar hacia ese punto fijo. ¿Se empieza a correr por dónde? Pues por toda la curva roja, que es la que me interesa. Y van a mirar acá este h, miren, entre x sub 0 y x sub 0 más h, que es el que cubre el punto verde, hay una distancia. Esa distancia se llama h, o miren en este caso, digámosle h1. Esa es la distancia inicial. Sigo, empiezo a mover ese verdecito, y ya esa distancia inicial se acortó un poquito, ya no es la misma h anterior, voy a llamarle h2. Sigo corriendo ese punto verde, ya hay otra distancia, h3. Sigo corriendo ese punto verde, hay una distancia más pequeñita, h4. Repito, el punto azul no se mueve, que se está moviendo es el punto verde. Y seguimos así sucesivamente. Una distancia más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña. Voy afinando cada vez la recta. Se va acercando, se va acercando, se va acercando. Cada vez ese punto verde se va acercando al punto azul, que es el que me interesa ya la derivada. Y miren que h se va haciendo cada vez más pequeña esa distancia. Se sigue acercando, se sigue acercando, se sigue acercando, hasta que el punto, devuelvo, punto azul y punto verde terminan siendo el mismo. O sea que esa distancia h tiende a ser 0. Cuando ellos tienden a ser ese mismo punto, ¿qué pasa? Encuentro que la recta de aproximación es la llamada recta tangente. ¿Por qué es tangente? Porque ese punto por donde pasa esa recta corta a la gráfica en un solo valor. Esa es la definición de recta tangente. Muy bien, William, o recta tangencial. Entonces, ya teniendo claro qué es lo que me está haciendo, entonces la derivada realmente, ¿qué me está sacando? Me está sacando el valor o el elemento más importante para hallar la recta, que es la pendiente, pero no de cualquier recta. La pendiente, que se simboliza normalmente con n, la pendiente de
la recta tangente a un punto dado de la curva. Miren que este x sub 0 más h terminó siendo el mismo x sub 0 que yo estaba trabajando. ¿Por qué? Porque esa distancia entre estos dos se hizo tan pequeñita que tendió a ser 0. Ese es el concepto de derivada. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Bueno, entonces, sigamos. Entonces ahora ya podemos definirlo. Sí, Emilio, dime. ¿Profe, me escucha? Sí, te escucho. Profe, si aparte de la pendiente en el eje X y resulta en el eje Y, ¿por qué sucede ese fenómeno? ¿Cómo es? No entiendo tu pregunta. La pendiente... La línea no... azul. La línea azul. La línea azul. Sí, La línea pasa? azul estaba ubicada en el eje X. Del eje X pasa al eje Y. No estuvo ubicada en el eje X ni en el eje Y. La pendiente inicialmente, la recta inicialmente tomaba. O sea, la recta es una gráfica que coge, o es una función que coge el plano cartesiano. No, yo hablo de la línea azul. Yo hablo de la línea azul. Por eso, mira, esta acá. Por ejemplo, en el verde. Este punto es parte de la línea azul y tiene coordenadas tanto en X como en Y, pero no puedes decir que está hacia el eje X. O sea, no entiendo a qué te refieres con el eje X, porque para toda la ecuación, para toda la recta siempre va a tocar el eje X y el eje Y porque son puntos en el plano cartesiano. ¿Qué es lo que hicimos? Este punto verde, que es el punto, llamémoslo auxiliar, que se usa para construir la recta, que es tangente a la curva roja que me interesa, se empieza a mover. Y se empieza a mover ¿cómo? Sobre la curva que yo estoy trabajando. ¿Cuál es la curva que yo estoy trabajando? Esta roja. Esta es la que yo quiero. Entonces, él se va corriendo. ¿Qué va cambiando? Va cambiando la inclinación, pero no queda de manera... O sea, no queda hacia un solo eje, porque para que quedara hacia un solo eje, por ejemplo, en caso del eje, si tú dices que empezó en el eje X, es porque entonces era horizontal, y la recta en este caso siempre fue diagonal. Y si terminara en el eje Y, quedaría una recta totalmente vertical. No sé, no entiendo ahí la pregunta. Miren, lo que se está viendo es que el punto verde se va acercando al punto azul hasta que son uno solo. ¿Por qué uno solo? ¿Por qué me sirve que sea uno solo? Porque ahí garantizo que esta recta azul, que era la que a mí realmente me interesaba, esta recta azul termina siendo ¿qué? La recta tangente a un punto dado de la curva. Y por lo tanto la derivada que me da la información de la pendiente de esa recta tangente. ¿Sí más o menos, Emilio? Sí, profe, eso estaba yo verificando sobre la recta azul, se genera ese cambio. Eso es lo que yo me estaba preguntando. Ah, bueno. Entonces, vamos ahora a escribir la definición que corresponde a esta gráfica que estamos mirando. Entonces dice que la pendiente de una curva cualquiera, como aquí dijimos, la pendiente es esta derivada que me está dando, la pendiente de la recta tangente a un punto dado de la curva. Entonces vamos a construir esa pendiente. La pendiente de una curva cualquiera es el límite cuando h, recuerda que h era la distancia que se estaba dando horizontalmente, de f de x sub 0, que es el punto que a mí me interesa, más h, menos f de x sub 0, que es el punto que estamos trabajando. ¿Por qué esto? Porque se está dando distancias. Así como se dan las distancias en x, se dan las distancias en y. Esta pendiente es una pendiente muy importante porque no es la pendiente cualquiera, es la pendiente de la recta tangente, es decir, es la información de la derivada de la función, en qué punto
de interés en el punto que yo llame x sub 0. Entonces aquí le estamos trabajando, dice, si h es delta de x, recuerda que el h que fue el cambio que se dio en las distancias en x, el cambio en x. Me vuelvo un momentico aquí a la curva, miren esos cambios, ¿no? Aquí estaba más pequeñita, estaba más grande, más grande, más grande. Realmente nosotros empezamos de una distancia bastante grande, hasta que esa tiende a ser 0, ¿sí? Tiende a desaparecer esa distancia. Entonces, por eso es que dicen que el límite cuando delta de x, ¿qué significa delta de x? Porque el h lo cambio por delta de x para tener claro que ese h eran las distancias o los cambios en el eje horizontal. Cuando delta de x tiende a 0, de f de x sub 0 más delta de x menos f de x sub 0 sobre delta de x. Ya vamos dando la definición de derivada como el límite de un cociente de incrementos. Entonces vamos ahora sí a definirla ya formalmente lo que es una derivada. Entonces la derivada de una función f con respecto a la variable x es la función cuyo valor en x es. Entonces, tengo f de x, quiero hallar f' de x. Entonces eso es igual aquí. Al límite cuando h tiende a 0, que recuerden es el mismo delta de x, es el cambio en x. ¿De quién? De f de x más h menos f de x sobre h. Obviamente la derivada existe siempre que el límite exista. Nota, f es una función definida en un intervalo abierto que incluye a x. Entonces vamos a coger esa definición y vamos a mirar cómo se sacaría la derivada de una función. Voy a inventarme esta, una básica. F de x es igual a x al cuadrado, ¿cierto? Yo quiero hallar, teniendo en cuenta que es esta f de x, yo quiero hallar la derivada de x. ¿Qué es la derivada de x? La pendiente de la recta tangente en cualquier punto de la función. Por eso no puse en 2, en 3, en 4, no. En x, en cualquier valor de x. Entonces, para hallarlo así, inicialmente toca aplicar la definición de derivada. Entonces, tenemos que la definición de derivada, ¿qué me dice? Me dice que f' de x, o sea, la derivada de x, es igual a ¿qué? Al límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x, perdón, aquí está, sobre h. Entonces, esta es la definición que nosotros trabajamos. Vamos ahora a aplicarlo a la función. Lo vamos a aplicar para f de x igual a x al cuadrado. Entonces, la derivada vendría a ser límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, o sea, eso me quedaría x más h al cuadrado, ¿sí? Porque como f de x es x al cuadrado y aquí es x más h, entonces debe quedar al cuadrado. Menos f de x. ¿Quién es f de x? X al cuadrado. Sobre h, ¿cierto? Entonces, para resolver ese límite, recuerden que lo primero que uno hace es evaluarlo. Recuerden que la variable, ¿quién es? H. Entonces, cuando yo lo evalúo, ¿qué me da? X más h, h es 0, entonces me quedaría x elevado al cuadrado, menos el x al cuadrado. Dime, Oscar. Una pregunta, profe, ¿por qué h que va al cuadrado? ¿Cuál h que va al cuadrado? ¿Aquí x más h? Claro, porque es que yo reemplazo f de x por x al cuadrado. Oscar, pero... esta es la definición que dice f de x más h, límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x.
¿cierto? ¿Quién es f de x? X al cuadrado, pero me dicen no la evalúe para x, evalúela para todo x más h. Entonces, donde está x, yo voy a cambiar por ¿quién? Por x más h, definición de función compuesta. Entonces, ¿qué es x más h al cuadrado? ¿Sí? Si yo tuviera que f de x es seno de x, y me dicen, para el límite es f de x más h, entonces tengo que escribir seno de x más h. Definición de compuesto. Pero es que yo veo que en la definición de compuesta yo reemplazaría f de x, que para este ejemplo es x al cuadrado. No, Oscar. ¿No? No. A ver, si f de x es esto, entonces, ¿qué es f de x más h? ¿Qué es f de x? Por definición, porque es la función que vamos a trabajar, es x al cuadrado. Es decir, coja a este valor que está acá y elévelo al cuadrado. Ahora yo tengo f de x más h. Escoja este valor completo que está acá y elévelo al cuadrado. Ahí está. Entonces en la compuesta. O sea, es f compuesta de una función que se llama x más h. Y toca aplicarle el x al cuadrado. Entonces quedaría x más h al cuadrado. La primera parte es esa. Si yo tengo, a ver, paréntesis. Ya si yo tengo f de x igual a seno de x y me dicen f de x más h, mire, seno de x acá. ¿Por qué seno de x? Porque se le estoy aplicando a x. Entonces, Sí. ahora lo que yo le voy a aplicar es x más h, quedaría seno de x más De h. x más h. Sí, ya entendí. Gracias, profe. ¿Listo? Sí, Bueno, señora, gracias. ok. Le voy a borrar acá todo esto. A borrar esto. Bueno, esta de aquí arriba sí la voy a dejar. Entonces, ¿aquí qué teníamos? Bueno, lo primero que vamos a hacer es evaluar el límite, ¿no? Como lo que estamos haciendo hasta el momento. Vamos a evaluar el límite. Entonces, ¿qué tengo yo? Me quedaría x más 0 al cuadrado menos x al cuadrado sobre 0. ¿Sí? Porque dice que h tiende a 0, o sea, la variable es h. Abajo me da 0, ya hay un problema. X más 0x elevado al cuadrado me quedaría x al cuadrado menos x al cuadrado. O sea, esto es igual a 0 sobre 0. ¿Qué tenemos? Una indeterminación. Entonces, como tenemos una indeterminación, no me sirve. Entonces, me toca aplicar algún método, bien sea de factorización, de productos notables, de racionalización. Entonces, todos esos son métodos algebraicos. Aplico algún método algebraico para resolver el límite o para quitar la indeterminación. Entonces aquí, ¿qué sería lo mejor? Yo sé que a x más h al cuadrado, eso es un trinomio cuadrado perfecto, pues lo resuelvo. El primero elevado al cuadrado, x al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, 2 por x más h, más el segundo elevado al cuadrado, h al cuadrado, menos x al cuadrado. Hasta acá va el trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Este de acá. X más h al cuadrado es x al cuadrado más 2x más h al cuadrado. Es el trinomio cuadrado perfecto. Y dice menos x al cuadrado. Entonces escribo menos x al cuadrado sobre h. Miro a ver qué se puede ir. Entonces en este caso se puede ir x al cuadrado con
menos x al cuadrado. Entonces, ¿cómo me queda? Límite cuando h tiende a 0 de 2xh más h al cuadrado sobre h. Miro que arriba yo puedo factorizar. ¿Puedo factorizar quién? La h, ¿cierto? Entonces me quedaría h que multiplica a 2x más h, queda acá arriba, sobre h. Sí, muy bien. Y ahora sí se va el problema. Es que el problema no es tanto el 0 de arriba, el problema es el 0 de abajo porque no podemos dividir por 0. Y entonces me queda límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Y aquí ya no tengo denominador, ya puedo reemplazar 2x, pues queda 2x. Más h, pero h tiende a 0, h sería 0, entonces me queda 2x. Por lo tanto, la respuesta sería, si f de x es igual a x al cuadrado, su derivada, f' de x, es igual a 2x. ¿Sí? Y así se puede hacer el límite con todas las funciones. Dime, William. Profe, buenas noches, qué pena. En el trabajo toca hacerlo tal cual como la profe lo está explicando, es que hay una ruta más fácil. William, lo del trabajo lo respondo al final. Estamos entendiendo ahorita es la definición. ¿Listo? No, sí, profe, es que como la definición la está dando así, pues por eso me pregunta. Porque No, pues yo digo más fácil que... El trabajo tiene bueno, dos okay. partes. En el trabajo dice la primera parte, sé que el primerito, el 1 de la primera parte, sí hay que hacerlo por la definición del límite. Pero de ahí para abajo simplemente dice derive. ¿Sí? Entonces, La parte A sí toca hacerlo así. sí. La parte A sí toca hacerlo así. No toda la parte A, o sea, no el taller 2 parte A, sino de la parte A al primer punto sí toca hacerlo así. Ok, sí, porque es que es más fácil jugar con el exponente y no dar toda esa vuelta tan larga. Bien, apenas empezamos y este es el primer método. ¿Sí? Vamos para los otros métodos. Dime, Oscar. Profe, una pregunta. ¿Ahí no sería menos 2x? ¿Cómo? ¿Ese límite no sería menos 2x? No, ese es 2x. Mira que no apareció un menos por ningún lado. Ah, ok, sí, es h. ¿Sí? Listo. Entonces, esto sería aplicando límites desde la definición. Ahora miremos un ejercicio en el que apliquemos un poquito todavía mejor la definición que vimos. Dijimos que la definición del límite es la definición la definición de derivada es la definición del límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces vamos a mirar, dice acá, determine la ecuación de la recta tangente a la curva, que tiene por ecuación y igual a 4 menos x al cuadrado en el punto de abscisa x igual a 1. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Como la derivada me da la pendiente de la recta tangente, ¿cierto? Entonces, yo ya puedo sacar la pendiente. ¿Y qué me toca con lo demás? Sacar la ecuación de la recta tangente. No me están pidiendo solamente la derivada. Me están pidiendo la recta tangente, la ecuación de la recta tangente. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Como hasta ahorita solamente trabajamos, es definición. Dice acá determinar la ecuación de la recta tangente a la curva que tiene por ecuación y igual a 4 menos x al cuadrado. Para sacar cualquier ecuación de la recta tangente, cualquier ecuación de la recta, cualquiera, ¿yo qué necesito? La pendiente y un punto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la ecuación se define como y menos y1 o y sub 0, depende en qué libro lo hayan trabajado, igual a la pendiente por x menos x sub 0. ¿Qué tengo? En este caso, con la información tengo cuál es el punto. ¿Por qué? Me dicen, el punto o qué información ya tengo resuelta.
El punto 1, el que yo llamo ahí, es x igual a 1. ¿Y y quién sería? En este caso, y sería 3. Entonces ya tengo el punto 1, lo tengo. 1,3. ¿Qué me falta? Esto está lista. Me falta la pendiente. La pendiente en un punto dado. ¿Sí? Que viene a ser la derivada de la función en ese punto de x. ¿Quién alzó la mano? William. No, profe, ¿de dónde sacamos 3? Aquí en la gráfica, miren, cuando x vale 1, y vale 3. O si no tienes la gráfica, tú tienes la ecuación. Es que eso le iba a decir porque en las gráficas no necesariamente me dan el punto exacto, ¿no? No, pero esta como yo la hice en la clase planeada, pues puse la gráfica como es. Si no, ¿cómo lo harías tú? Pues vas aquí a la ecuación y la reemplazas porque te la están dando. Ok. Sí, tienes razón, no siempre la gráfica es una aproximación a lo que es la función. Pero pues si no, te dieron cuál es la ecuación y te dieron que el punto es x igual a 1, lo reemplazas ahí y ahí encuentras el punto. ¿Sí? ¿Qué me falta? Me falta la pendiente. ¿La pendiente de qué? De la recta. Recuerden que estamos buscando en la recta tangente. Entonces esa es la derivada en x. Pero en esta vez no me interesa todos los x, me interesa el punto x1, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la definición, porque apenas hemos visto la definición. Entonces vamos a sacar límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, ¿esto a qué es igual? Límite cuando h tiende a 0 de h. ¿Quién es f de x? 4 menos x al cuadrado. Voy a empezar aquí por el final. ¿Quién es f de x más h? Entonces, 4 menos x al cuadrado. En x al cuadrado reemplazo a x más h al cuadrado. Y hay un menos entre las dos. Entonces vamos a resolver ese límite. Lo primero que uno hace acá, pues evaluarlo. No lo voy a seguir evaluando porque ya sabemos que el denominador es 0. Límite cuando h tiende a 0, que me da 4 arriba menos x más h al cuadrado, es un trinomio cuadrado perfecto. Como lleva un menos antes, entonces todo se va a volver negativo. Menos x al cuadrado menos 2xh menos h al cuadrado. Chicos, ¿alguno dejó el micrófono abierto y se escucha el ruido de la casa? Por favor, ustedes lo pueden sellar. Menos, sí, aquí está claro por qué queda el trinomio cuadrado todo con menos, porque es que aquí hay un menos aquí. Sí, el trinomio cuadrado como tal es positivo, pero con el menos de afuera todos los signos van a cambiar. ¿Y aquí qué pasaría? Este menos afecta al 4 y este menos afecta a x al cuadrado. Entonces quedaría menos 4, menos por menos más x al cuadrado sobre h. Y esto es igual a ¿qué? Límite cuando h tiende a 0. Miro a ver qué se puede cancelar. Entonces voy a cancelar 4 con menos 4. Voy a cancelar menos x al cuadrado con x al cuadrado. Entonces, ¿qué me queda arriba? Menos 2xh menos h al cuadrado sobre h. Y acá puedo factorizar límite cuando h tiende a 0, factorizo. Voy a factorizar el h y multiplica a menos 2x menos h sobre h. Y estos 2h
se van y ya se quita la indeterminación. Entonces, ¿qué me quedaría? Límite cuando h tiende a 0 de menos 2x menos h. Reemplazando, pues se reemplaza en h0, queda menos 2x. Entonces, la derivada, si yo tengo que f de x es igual a 4 menos x al cuadrado, su derivada en cualquier punto es menos 2x. Pero para este problema práctico, yo no necesito la derivada en cualquier punto. Me piden la derivada en el punto 1, por lo que yo voy a construir la recta tangente. Entonces, la derivada en el punto 1 viene a ser menos 2 por 1, o sea, menos 2. Y como la derivada que es, ojo, la derivada en el punto 1 viene a ser la pendiente de la recta tangente, que es la que me están pidiendo, en el punto x igual a 1. O sea que ya tengo las dos cosas que necesitaba para sacar la ecuación de la recta. Tengo la pendiente que es menos 2 y tengo el punto 1 que es 1,3. ¿Listo? Entonces ya con eso podemos sacar la ecuación. Ahora sí vamos a sacar la ecuación de la recta tangente. Ecuación de la recta tangente a la curva. En el punto x igual a 1, como nos lo decían así. Entonces y menos y1. Para mi punto, como este es mi punto 1, y1 viene a ser 3. Es igual a la pendiente por x menos el punto x1, que es 1. ¿Sí? Ahora la pendiente, voy a borrar acá y vamos a poner la pendiente. ¿Cuánto fue? Menos 2. Y ya resuelvo las operaciones. Primero paréntesis me da menos 2x, menos 2 por menos 1 me da más 2. Queda y igual a menos 2x más 2, más 3. 3 estoy aplicándole el inverso aditivo. Por lo tanto, y es igual a menos 2x más 5. Esta es la ecuación de la recta tangente que nos pide el problema. ¿Sí? Entonces, hace unos momentos, uno de sus compañeros se adelantó y dijo, todo toca resolverlo así, por ese método. A ver, si estuviéramos en otro siglo, de pronto sí, porque no había todavía unas ecuaciones que me sirvieran para todas las funciones. Resulta que estas que yo les cuadré acá, porque es el inicio y es apenas la definición, son funciones sencillas que se pueden sacar por límite de manera muy fácil. No hay pierde, las factorizaciones que se pueden hacer son muy sencillas. Pero cuando ya empezamos a trabajar funciones que son mucho más complejas, con exponenciales, con raíces, con funciones trigonométricas, etcétera, y es más, cuando yo tengo funciones que son compuestas, hacerlo por este método da, pero nos demoramos mucho, y pues la idea es optimizar también el tiempo. Entonces existen unas reglas que se llaman reglas de la derivación. Las reglas de la derivación, ¿qué me dicen? Realmente son 5 y se refieren a lo que se debe hacer cuando a mí me presenten una función. Entonces dice lo siguiente, si f es una función derivable y c es constante y se tiene que yo tengo que sacar la derivada de una constante por una función, ¿qué es lo que me dicen? Saque la constante y multiplíquela por la derivada de la función. Vamos a trabajar primero las reglas, porque estas reglas son para todas las funciones, no importa si son logarítmicas, si son racionales, si son exponenciales, no importa.
Entonces, siempre que yo tenga una constante multiplicando por una función, yo puedo sacar la constante. Bueno, antes de seguir, solo hemos usado una notación de derivadas. La notación de derivadas puede ser de tres formas. Una, la primera que hemos trabajado, la prima, que significa derivada de la función con respecto a x. La otra es la manera explícita, derivada de y con respecto a x. Y la otra forma de notación también me puede aparecer como y'. Cualquiera de las tres significa derivada. La otra me dice, si yo tengo dos funciones diferentes, derivables, y a y b son constantes, bueno, aquí las a y b constantes no se necesitan, las voy a borrar. Son funciones derivables y además se tiene que se están sumando. Estos podrían irse no solamente sumando, sino también con el menos. Bueno, claro que realmente cuando yo trabajo menos, estoy diciendo que es una suma, pero con signos diferentes. Entonces esto es para la suma o resta. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que yo puedo separar las derivadas. Derivo la primera y derivo la segunda, y luego ¿qué hago? Sumo o resto de acuerdo a los signos. Esto es para el producto, esta que tenemos acá. Si yo tengo dos funciones que se están multiplicando, entonces su derivada será, derivo la primera función y la multiplico por la segunda función sin hacerle nada. Más, cojo la primera función tal cual aparece y la multiplico por la segunda función. Miramos acá las otras reglas de derivación. Si yo tengo un cociente, me dicen derive el cociente. Entonces, ¿qué hace? Primero el denominador queda igual y elevado al cuadrado. ¿Y el numerador qué hace? Me dice, derive la función de arriba, o la del numerador, y la multiplica por la función de abajo. Menos. La de arriba la deja igual, y ahora multiplica por la derivada de la función de abajo. Y si yo tengo ahora una función, la quinta regla, dentro de otra, si yo tengo, por ejemplo, esto se llama función compuesta, ¿no? ¿De acuerdo? Si yo tengo una función dentro de la otra, entonces la derivada de la masa externa, miren que esto es contrario a lo que a uno le habían enseñado para operaciones. En operaciones uno resuelve de adentro hacia afuera. Aquí en las derivadas, no. Si yo tengo una función dentro de otra función, ¿a quién derivo de primeras? A la masa externa. Y al final le multiplico por la derivada de la masa interna. Entonces estas son las reglas para cualquier tipo de función, sin importar qué fórmula de derivación tenga. Ahora vamos a sacar las fórmulas de las derivadas. Entonces, la primera, derivada de una constante con respecto a 0, si yo la hago por límite, me va a dar 0. Entonces, esta es una fórmula general para todas. Si yo cojo una constante y la derivo con respecto a x, eso me va a dar 0. Si yo derivo a x con respecto a x, eso me va a dar 1. Si yo derivo una función de la forma x a la n con respecto a x, eso va a ser n por x a la n menos 1. Dicho de otra manera, es como si el exponente pasara a ser, digamos en términos más sencillos para uno aprendérsela de memoria, el n viene a ser ahora el coeficiente y el exponente de la variable x viene a bajar en un grado. Entonces, ahí está lo de x al cuadrado. Tengo x al cuadrado y la voy a derivar con respecto a x. Entonces nos daba 2x. Miren, el 2 pasa a ser el coeficiente y x queda bajada a un grado. 2 menos 1, 1. Lo que pasa es que cuando el exponente es 1, pues normalmente uno no lo anota. Entonces me queda 2 por x a la 1, lo que es lo mismo, 2x. Las fórmulas trigonométricas. Entonces, si yo tengo derivada de
seno de u con respecto a x. La derivada de seno es coseno. Dice de u de x, es decir, por la derivada interna. Uno no sabe si aquí en u por dentro hay algo especial. Derivada de coseno menos seno. Derivada de tangente secante cuadrado, todas por su derivada interna. Cotangente, derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado. Derivada de la secante es secante por tangente, todo por su derivada interna. Derivada de cosecante es menos cosecante por cotangente y todo por su derivada interna. Estas son las formulitas más usadas en la guía de acompañamiento. Ahí hay un listado grande de fórmulas de derivadas, son bastantes. Bueno, estas para funciones trigonométricas. Tenemos también para funciones exponenciales, derivada de, si yo tengo la función e a la x, su derivada es ella misma. Estas son las chéveres. Si yo tengo una función e elevada a la g de x, eso es e a la g de x por la derivada interna. Aquí la interna está en el exponente. ¿Sí? Derivada de funciones logarítmicas. Si yo tengo el logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. Si yo tengo el logaritmo natural de una función interna, entonces primero derivo la externa. La externa es logaritmo natural. La derivada sería, según la fórmula anterior, dice 1 sobre x. En este caso quedaría 1 sobre g de x por la derivada interna de g de x. Ahí yo saqué como las que más se usan, pero en la guía de acompañamiento están un grupo grande de funciones. Bueno, entonces vamos a hacer los ejemplos. Voy a coger acá. Voy a borrar. Todas las soluciones acá. Bueno, para la primera, entonces, estas voy a trabajar fórmulas. Para estas voy a trabajar, ¿qué fórmulas para esta hojita? F de x igual a x a la n. Por lo tanto, su derivada, vamos a usar la fórmula, n por x a la n menos 1. Esa es la formulita que vamos a usar. Y en esta, cogí una sola fórmula para poder trabajar todo lo que vimos ¿en qué? En las reglas de derivación. Entonces, vamos a arrancar con esto. Yo tengo la primera, f de x es igual a 2x a la 4 más x al cubo menos x al cuadrado más 4. Como aquí hay puras sumitas y restas, ¿sí? Entonces, yo puedo, por reglas de derivación, yo puedo derivar cada una de las funciones por aparte y simplemente sumarlas o restarlas. Entonces voy a empezar acá. F de x es igual a 2x a la 4 más x al cubo menos x a la 2 más 4. Entonces voy a empezar con esto. El 2 es una constante. Por regla de derivación, el 2 no afecta a nada. Cojo a 2, lo dejo aparte y derivo x a la 4. Aplicando esta fórmula, para no hacerlo por límite, eso sería 4 por x a la 3. Más derivada de x a la 3. Entonces aquí si está solita, quedaría 3x a la 2. Dice ahí menos, tengo que poner el menos. Derivada de x al cuadrado, 2x, más, dice acá, derivada de 4, 0. Normalmente cuando es 0 no se anota, pero pues como en esto estamos explicando, estoy poniendo cada uno de los pasos. Entonces, ahora sí para la respuesta, ¿cuál sería la derivada? 2 por 4
8x al cubo más 3x a la 2 menos 2x. Esta sería la respuesta para el primero. Voy a trabajar ahora este de aquí. Para este segundo, x más 1 sobre x menos 1. Vamos a aplicar la regla del cociente. Entonces, ¿qué me dice la regla del cociente? Me devuelvo acá. Mira. Dice, coge el denominador y elévelo al cuadrado. Entonces, vamos a hacer eso primero. Vamos a coger el denominador y lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Denominador quién es? X menos 1. Lo elevo al cuadrado. Ahora, ¿qué me dice en el numerador? Derive la función de arriba y multiplíquela por la función de abajo sin derivar. Eso es lo que vamos a hacer. Derivo la función de arriba. Entonces, no la voy a derivar de una vez, la voy a dejar indicada. X más 1 la tengo que derivar. Y luego la multiplico por la función de abajo sin derivar. Luego me dicen menos ¿qué? Me dicen acá menos la función de arriba, ahora sí normal, por la función de abajo derivada. Entonces la función de arriba es x más 1. Por la función de abajo la voy a dejar indicada derivada. ¿Listo? Entonces vamos acá. Igual. Vamos a hacer esas derivadas. Listo. Entonces derivamos la función de arriba. Como es una suma la función, entonces derivada de x por las fórmulas 1. ¿Sí? Está acá. Es esta, derivada de x con respecto a x, 1. Por x menos 1. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que dice derivada de x es 1. Derivada de 1, la otra que sigue, pues es 0. Y no se anota el 0. Menos, dice acá, 1. Perdón. Menos. X más 1, que sigue igual, por la derivada de x menos 1. Lo mismo, derivada de x es 1. Derivada de menos 1 es 0, entonces no se anota, se deja solamente el 1. Sobre x menos 1 al cuadrado. Y entonces ahora, ¿qué me daría? 1 por x menos 1. Arriba me quedaría menos x menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Y miro que se puede ir, en este caso, se puede ir x y menos x, y quedaría 1 y menos 1. Menos 1 y menos 1 me quedaría menos 2 sobre x menos 1 al cuadrado. Y esta sería la derivada de la función x más 1 sobre x menos 1. Estas dos de acá. Vamos a hacer esas otras dos aquí al lado. Voy a poner aquí al ladito. Aquí me están diciendo algo muy importante en esta función.
Si yo tengo f de x igual a raíz de x, si ustedes revisan, ninguna de las fórmulas está para la raíz como tal. ¿Por qué? Porque la fórmula para raíz es la misma que si yo trabajo derivada de la función x a la n. La derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Lo que pasa es que hay que hacerle un cambio de lenguaje. Siempre que yo tenga raíces, bien sea raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz, la que sea, hay que hacerle un cambio de lenguaje. Recuerden cuál es el cambio para las raíces. Si yo tengo raíz enésima de a a la n, ¿eso cómo se puede escribir? A la n sobre n. Y eso fue lo que hicieron acá, por eso aquí dice x a la 1 medio. Entonces, siempre que yo tenga una función para derivar con raíz, las que sea, yo tengo que hacer un cambio de lenguaje. Yo no voy a trabajar con raíz de x, voy a trabajar con x a la 1 medio. Y ya teniendo eso, puedo aplicar la derivada. Entonces, la derivada de x, ¿cuál sería? Según la formulita, esto quedaría 1 medio por x a la 1 medio menos 1 en el exponente. Entonces, la derivada de x sería 1 medio por x. 1 medio menos 1 me da menos 1 medio. Y uno que hace, normalmente uno pone los exponentes negativos, entonces quedaría, cuando tengo un exponente negativo, aplico también propiedad, eso significa que es el inverso multiplicativo. Entonces arriba quedaría 1, abajo 2, por x, ahora sí a la 1 medio positivo, que yo puedo dejar la respuesta de esta manera, o puedo también escribir la respuesta de manera análoga, 1 sobre 2, x a la 1 medio, por propiedades es la misma, raíz de x. Esto es bien interesante. Ahora, esta de acá. Esta yo la puedo, f de x igual a 5 sobre x a la 5, la puedo hacer de dos maneras. Una es aplicando la ley del cociente y otra es aplicando la ley del inverso multiplicativo. Entonces ahí como está, le dicen, bueno, si el numerador es una constante, sale más fácil, no tiene que aplicar ley del cociente, si coge la variable y la pone en el numerador como aplicando el inverso multiplicativo. Como abajo dice x a la 5, quedaría 5 por x a la menos 5. Y teniéndola de esta manera puede aplicar la fórmula. Tengo 5 acá, que multiplica ¿a quién? A la derivada de x a la menos 5. ¿Cuál es la derivada de x a la menos 5? Menos 5 por x. Dice acá, le baja un grado. Pero aquí yo tengo menos 5. Le resto 1, menos 5 menos 1 me daría menos 6. Y esto es igual a 5 por menos 5, menos 25. Por x a la menos 6. Entonces la respuesta sería menos 25 sobre x a la 6. Esta es una forma de hacerlo. La otra forma, entonces no le cambien el lenguaje. Déjelo en términos de cociente. Entonces, ¿qué dice? El teorema del cociente, o perdón, la regla del cociente. Dice, el denominador tiene que dejarlo al cuadrado. Me queda x a la 5 elevado al cuadrado. Derivada del numerador, derivada de 5, 0. Por el denominador tal cual. Menos. Función del numerador igualita. 5. Por la derivada del denominador. La derivada del denominador es 5 por x a la 4. Entonces esto aquí es igual. Este 0 por x a la 5 da 0, entonces quedaría menos 25 x a la 4. ¿Sobre quién? Sobre x a la 10. Y ahí simplifico. Entonces se va todo el x a la 4 de arriba con
4 de abajo. Entonces me queda que la derivada de x es igual a menos 25 sobre x a la 6. Miren que no importa qué método yo use, siempre y cuando aplique el método correctamente, tiene que darme la misma respuesta. Bueno, aquí voy a pulir un poquitico. Esta es la función. De aquí en adelante, ¿qué voy a aplicar? La derivada, lo mismo. Aquí es la función 5 sobre x a la 5. De aquí en adelante, ¿qué estoy haciendo? La derivada. Bueno, y para terminar acá, ya les hago unas aclaraciones ahorita de las notas. Voy a poner una función que tenga compuesta. Por ejemplo, voy a hacer esto. Seno de 4x a la 3. Acá. Entonces toca sacar la derivada de la función. Entonces, aquí yo tengo una función dentro de otra, tengo una función compuesta. Por lo tanto, me voy a devolver acá. Tengo que aplicar regla de la cadena. ¿Qué dice la regla de la cadena? Que se deriva primero la externa y luego la interna. Entonces, para esta, ¿cuál sería la función externa? Entonces tengo que tener claro quién es la función externa. Para esa, ¿cuál sería? En f de x, ¿quién es la función externa? Seno. Coseno. Seno es la función. Seno. Coseno no. Seno, sí. Función externa, seno. O sea, a eso le voy a aplicar. ¿Y cuál es la función interna? 4x al cubo. Esta es 4x al cubo. Entonces, siguiendo la regla de la cadena, primero derivo seno. La derivada de seno, entonces toca mirar la tabla de fórmulas. Ya William nos dijo rápido, coseno, ¿cierto? ¿De quién? Vuelvo acá un momentico rapidito en la regla de la cadena. Miren, cuando yo derivo la externa, aquí adentro queda la interna, tal cual. Entonces, se pone seno de 4x, perdón, coseno de 4x al cubo, porque derivé la externa. La externa es seno, su derivada es coseno y se pone 4x al cubo igual. Por la derivada de la función interna. La derivada de 4x al cubo, ¿cuál es? ¿Quién me dice? Muy bien, Diego. 12 por x al cuadrado. Entonces recuerden que 4 es una constante, no afecta. Derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Multiplicado por 4, bueno, lo voy a dejar. Paso por paso. ¿Esta qué es? La derivada de la masa interna. Entonces organicemos esto. Para que no haya problemas a confusión, cuando yo multiplico una función trigonométrica, para no confundir con el ángulo, eso se pone normalmente de primeras. Entonces me quedaría 12x al cuadrado que multiplica coseno de 4x al cubo. Y esa es la derivada. Nos faltó trabajar algo de producto. Entonces venga, hacemos algo de producto. Me voy a inventar esto. Voy a decir y, para usar la notación y', que eso no la hemos usado. Y es logaritmo natural de x por tangente de x. ¿Sí? Esto es un producto. Entonces me toca aplicar la ley del producto. Pues vamos a buscar cuál es la regla del producto. La regla del producto está acá. Entonces dice, derive la primera función y luego la multiplica por la segunda función sin derivar. Más, la primera función la escribe tal cual y la multiplica por la segunda función
derivada. Entonces vamos a hacer eso. Entonces y', como puse y, la notación es y'. Derivada del logaritmo natural de x. Arranco. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? 1 sobre x, ¿cierto? Todo por su derivada interna, pero aquí dentro del logaritmo no hay ningún problema. Por la segunda función sin derivada, por tangente de x. Más, dice acá, ponga la primera función tal cual, logaritmo natural de x, por la derivada de tangente de x. Entonces vamos a buscar las fórmulas, mientras tanto, ¿quién me dice cuál es la derivada de tangente de x según la fórmula? Secante al cuadrado. Secante al cuadrado de x. Entonces, por secante al cuadrado de x. Ahí ya está la derivada, sino que uno como que le escribe mejor. Entonces quedaría acá tangente de x sobre x más logaritmo natural de x por secante al cuadrado de x. Y listo. Bueno, aquí están más o menos los conceptos generales de derivada. El sábado, como siempre, vamos a trabajar una videoconferencia para resolver ya ejercicios puntuales. ¿Qué quería decirles de las notas para terminar? Hoy estuve calificando los talleres. La mayoría de talleres voy a calificarlos, salvo unos poquitos, me faltan 4. Entonces yo espero que ya mañana estén las notas. Mañana, antecitos de las 3, quiero yo mandarles el correo para que ustedes miren sus notas. Los exámenes todavía están siendo susceptibles de cambio. ¿Por qué? Porque recuerdan que yo dejé una tareita para bonos para el examen. Como he estado calificando los talleres, no he tenido tiempo de corroborar las décimas de los exámenes, las décimas de los bonos que ustedes enviaron con los exámenes. Entonces, por ahora su examen aparece con la misma nota. Voy a mostrarles algo acá. Sin embargo, ¿qué pueden ir haciendo ustedes? Pueden revisar su examen y mirar compartí aquí en el aula. Sin embargo, ustedes pueden mirar su examen y compartir, ver la forma en que se resolvía. Yo les puse en cada punto la retroalimentación. ¿Cómo lo hacen? Vuelven a entrar al examen. Esperen, voy a cambiar mi rol como estudiante. Entonces, en la unidad 2 es donde está el examen de ustedes. Entonces, ahí dice primer examen. Pico ahí. Lo que pasa es que aquí yo no lo presenté. Voy a buscar uno donde lo haya presentado. En el otro grupo sí lo tengo. En este grupo sí lo tengo. Acá estoy como, voy a cambiar mi rol a estudiante para poderlo ver. Entonces acá yo sí presenté este parcial para hacer el intento, no. Bueno, me va a tocar mirarlo como profesor. Es que como profesor no quiero porque se ven algunas notas y no quiero pues. Bueno, voy a mostrarlo acá como profesor. Voy a cambiar al rol normal. De profesor. Entonces voy a ir a examen. Bueno, sí, cogí el del grupo de ingeniería civil. Entonces aquí no hay problema porque si ustedes vean las notas no son de sus compañeros, así que me da pena con los compañeros. Pero bueno, aquí salen las notas. Voy a coger uno que falló en algo, y voy a darle revisión. A ustedes les va a aparecer no ahí debajito, sino al lado dice la palabra revisión. Pican en revisión y entonces ahí le aparece si sí le fue bien, no le fue bien en la pregunta y qué era lo que tenía que hacer.
Entonces aquí les dice, como esto es algo visual, es simplemente la definición de función. Decía, recordemos la definición de función par y tal cosa. Aquí era un problemita, decía muy bien, y aquí decía cómo resolverlo. Aquí está el límite, muy bien, y aquí les pedí una foto de cómo resolverlo. Aquí está muy bien, y como esto es gráfico, aquí está pues toda la explicación de cómo resolverlo, y así sucesivamente con cada uno. ¿Sí? Por ejemplo, acá que dice, en esta que le quedó mal, esta es la que le quedó mal a este estudiante. Entonces aquí le dice qué fue lo que falló. Acá. Entonces cuando ustedes piquen en revisión, pueden mirar eso, cuáles fueron las fallas. Entonces por ahora, lo que pueden ir mirando son sus talleres. Los exámenes todavía no han quedado en firme porque tengo que corroborar con las notas de los bonos. Quien no envió bono, pues ahí sí, lo que le dio, eso es. Entonces yo mañana les pongo un correíto diciéndoles que ya están las notas para que ustedes revisen, ya que el lunes de la semana entrante tengo que subir las notas a Universo. Entonces las revisan en este fin de semana y si hay algún reclamo me lo hacen como máximo hasta el domingo por el aula virtual. Ojo chicos, reclamo. ¿Qué es reclamo? Que profesora me quedó bien hecho, pero mire, usted me lo calificó mal. Entonces yo vuelvo y lo reviso y verifico. ¿Sí? No súbame un puntico ni nada de eso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta frente a las notas? La mayoría deben tener la nota del taller, porque solamente me faltan 4. Y por lo que veo, todos los que entraron acá ya la tienen. Los que están en la videoconferencia, sí, todos pueden ahorita cerrar y entrar a mirar su nota de taller, porque ya lo tienen. La D620138 Celita. Me parece que sí. Bueno, si es Celita, ya sé que la tienen también. ¿Listo? Solo faltaría eso. Ahora, otra cosita. Hay algunos chicos que les fue muy bien y tenían, por ejemplo, 5 décimas para este corte. Entonces yo les escribo ahí en el examen. Sus 5 décimas, como eran para este corte, pero pues sacó la nota máxima, queda para el siguiente corte, les queda acumulado. Pero que, ay, es que yo las quiero para el segundo corte, pero usted sacó en este 4 o 5 y necesitaba 5 décimas, no, sería para eso. Solo pasa al siguiente corte si sacó la nota máxima, y entonces pues obviamente no le puedo poner nota por encima de 5. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, entonces quedamos así muchachos, que descansen y yo espero que ya mañana esté la grabación totalmente compilada.